a la patología de las partes blandas de la rodilla. Y la primera parte, como está ahí señalado, vamos a ver las lesiones de los ligamentos de la rodilla. Desde el punto de vista de las lesiones ligamentarias, son la causa más común de dolor y de inestabilidad articular. Se produce una disrupción o una alteración en el balance entre lo que es la movilidad y la estabilidad articular. Y esto transmite de manera normal las fuerzas de carga a través de una articulación que es eminentemente de carga y movimiento, que es la articulación de la rodilla. Y a través de esta articulación, estas fuerzas de carga, cualquier lesión puede dañar, que es lo que conlleva un daño articular y otras estructuras alrededor. Las lesiones ligamentarias, desde el punto de vista de su frecuencia, son las más frecuentes en atletas, aquellos que practican algún tipo de deporte extremo. Y ahí tienen las cifras que se reportan a nivel de los Estados Unidos, 150,000 lesiones, ¿sí? Y se realizan alrededor de esto que conlleva un procedimiento que al día de hoy es muy común que se realiza en cualquier lesión más o menos importante que requiera diagnóstico y tratamiento quirúrgico, que es a través de la artroscopía. La artroscopía de la rodilla es el procedimiento mínimo invasivo más frecuentemente utilizado a nivel mundial para cualquier lesión ligamentaria, menisco, que requiera con sus indicaciones específicas en relación a esto. Vamos a hablar un poquito de lo que están dentro de las clasificaciones de la Asociación Médica Americana en relación a las lesiones ligamentarias de la rodilla. Las lesiones de los ligamentos colaterales, esto es colateral medial y colateral lateral. Nada más para repasar un poquito la anatomía, si ustedes recuerdan, tenemos ligamentos extrínsecos y ligamentos intrínsecos. Los ligamentos extrínsecos básicamente son el colateral medial en la parte interna de la rodilla, que es un poco más ancho, más grueso, pero más corto. Y el ligamento colateral lateral o externo, que ahí está señalado, que van de los cóndilos, uno a la superficie interna de la tibia y medial, y el lateral, el cóndilo lateral hacia la cabeza del peroné. Cualquier alteración en el movimiento, en la alineación de la rodilla, en varo o valgo, que en situaciones de estrés o de traumatismo hacia adentro o hacia afuera, va a producir una lesión a este nivel. Y esta clasificación, para conocimiento nada más de ustedes, clasifica esta lesión de los ligamentos colaterales y mediales de la siguiente manera, realizando maniobras específicas para determinar si hay apertura en varo o en valgo a través de diferentes grados. Si hay una apertura o hay un movimiento anormal de 0 a 5 milímetros, esto es mínimo, decimos que hay un grado 1, más de 5 a 10 milímetros, esto es casi 1 centímetro de desplazamiento en la maniobra, es un grado 2, y más allá de 10 milímetros o de 1 centímetro es un grado 3. La evaluación de los ligamentos colaterales es importante, la determinamos siempre con la rodilla en extensión. En flexión no se realiza ningún tipo de maniobra para determinar lesión de ligamentos colaterales. Esto es una clasificación para conocimiento nada más, no es obligatorio aprendérselas porque esta nos sirve a nosotros desde el punto de la especialidad para que de acuerdo a la evaluación, estos grados que les acabo de mencionar, pues nos van a llevar a la consideración del tratamiento, clasificando los esguinces cuando tenemos lesión de cualquier ligamento, lo vimos en las generalidades, ya sea de tobillo, de la muñeca, de cualquier articulación, una lesión parcial o total de un ligamento se determina como un esguince, y los esguinces de la rodilla se refieren a las lesiones de los ligamentos básicamente colaterales. Los esguinces pueden ser parciales o pueden ser totales. Sin embargo, cuando ocurre una ruptura del ligamento cruzado anterior, como en la gran mayoría de los deportistas profesionales, básicamente en el fútbol, se pierde la estabilidad de la rodilla y por consiguiente esto genera una inestabilidad crónica, una lesión recurrente y por supuesto hay un daño intraarticular y así como cambios que afectan el estilo de vida y discapacidad. Entre las personas que tienen este tipo de lesión y que desafortunadamente sufren una lesión que pone en riesgo su carrera profesional,
básicamente está los futbolistas y jugadores de rugby que son menos frecuentes en nuestro país. Si hablamos con relación a los ligamentos cruzados, las lesiones del cruzado posterior son menos frecuentes que las del anterior. El ligamento cruzado anterior con relación a los dos cruzados es la más frecuente, ¿sí? Y con una lesión, como está señalado ahí, cada una de estas son 2 casos por cada 100,000 habitantes en relación a la epidemiología. Entonces, como ven, si hablamos de frecuencia, el ligamento cruzado es anterior, es el que más frecuentemente se lesiona, sobre todo en actividades deportivas como el fútbol. En relación a todas las lesiones ligamentarias, cada año ocurren entre 6 y 10 casos de lesiones ligamentarias por cada 1,000 habitantes. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión en el hombre? En la actividad deportiva, por supuesto, también hay actividad deportiva en mujeres que se dedican a deportes de tipo semi o profesional, y en lo general las caídas son las que más frecuentemente lesionan los ligamentos en relación entre hombre y mujer. Hombres, actividad deportiva, mujeres, caídas. Las lesiones ligamentarias que están relacionadas con actividad deportiva y accidentes automovilísticos, desde el punto de vista epidemiológico, ocupan un lugar importante entre los problemas de salud ortopédicos. ¿Cuáles lesiones son más frecuentes? Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior menos, y son las principales causas de demanda de atención en los servicios médicos de urgencia. Vamos ahora a definir cuáles son las lesiones ligamentarias de la rodilla. ¿Qué es la lesión ligamentaria de la rodilla? Bueno, es la lesión de la articulación de la rodilla después de realizar un movimiento más amplio del rango funcional que nos permiten los ligamentos. Aquí hay que recordar que la rodilla básicamente es una articulación de tipo gínglimo, que solamente se mueve en flexión y en extensión. Sin embargo, podemos tener algo de rotación interna y externa, pero básicamente su función es de flexión y extensión. Las lesiones de los ligamentos cruzados anteriores, como ven ahí, se relacionan básicamente con, primero, cruzado con actividad deportiva y o caídas. Desde el punto de vista de las lesiones del cruzado posterior, que son mucho menos frecuentes en relación a esto, son lesiones mucho menos frecuentes. Son lesiones aisladas o combinadas y por lo general se asocian a accidentes de tipo automovilístico y a traumatismos de alta energía. El tratamiento desde el punto de vista en general para las lesiones ligamentarias de la rodilla, la guía de práctica clínica nos recomienda el paracetamol, el ketorolaco y el diclofenaco dentro de los analgésicos y AINES. El tratamiento conservador para cualquier lesión ligamentaria de la rodilla, si existe, sobre todo en el cruzado anterior, datos de aumento de volumen, por lo general esto es secundario a una hemartrosis, lo que es un derrame de líquido articular con sangre. Es muy importante realizar el drenaje mediante lo que se conoce como artrocentesis o punción articular, y tengan por seguro que en el momento en que hacemos el drenaje de una rodilla que tiene derrame articular y lo que obtenemos, como vamos a ver más adelante, es un líquido hemático, esto es una hemartrosis, prácticamente ya tenemos el diagnóstico clínico de una lesión del ligamento cruzado anterior. Por supuesto que en las lesiones importantes de los ligamentos es recomendable evitar el apoyo, seguir el protocolo de cualquier lesión ligamentaria del reposo, el hielo, la compresión y la elevación, y la colocación de un vendaje almohadillado o un vendaje elástico no compresivo ante un edema o inflamación importante. El vendaje almohadillado, les recuerdo que es a través de colocar algodón en una o dos capas y luego un vendaje elástico que nos va a disminuir la posibilidad de mayor aumento de volumen, y tenemos que utilizar de manera regular este tipo de tratamiento. Las férulas serían para después, pero inicialmente cuando tenemos un gran aumento de volumen, la indicación principal es colocar un vendaje almohadillado para disminuir la inflamación de las partes blandas. Desde el punto de vista de la exploración física, debemos buscar intencionadamente los siguientes datos: tumefacción, aumento de volumen, incapacidad funcional.
Y como les señalaba anteriormente, cuando tenemos una lesión importante de un paciente que sufre un accidente durante su práctica deportiva, que lo incapacita totalmente para caminar, dolor intenso y gran aumento de volumen, en las áreas de urgencias, los médicos especialistas que nos dedicamos a esto, tenemos la indicación o tenemos como procedimiento inicial hacer lo que se señala en esa imagen, que es la punción articular de la rodilla para el drenaje de todo ese líquido ahí acumulado. Y si lo que obtenemos es un líquido totalmente hemático, a esto se le conoce hemartrosis, y es el principal signo desde el punto de vista de la exploración física cuando realizamos la artrocentesis, que nos va a prácticamente asegurar que el paciente tiene lesión del ligamento cruzado anterior. La punción se realiza a nivel, la punción se realiza a nivel del ángulo superior de la rótula. Nunca nos vamos a la parte medial, siempre es en la parte lateral, como observan ahí, por debajo de la rótula para llegar a la cápsula articular y realizar el drenaje. Las punciones articulares para drenar líquido sinovial por un derrame articular o en este caso, cuando sospechamos de hemartrosis, se realiza en el ángulo superolateral de la rodilla, inmediatamente por debajo de la rótula, y esa es la manera más segura para garantizar no lesionar ninguna otra estructura. Obviamente no lo hacemos en la parte medial porque si ustedes recuerdan, podemos lesionar algún nervio o más allá, lesionar la arteria femoral que corre por el conducto aductor o conducto de Hunter en la superficie medial del cóndilo. Para determinar los ligamentos lesionados en la rodilla, se recomienda hacer toda una serie de pruebas que nos van a dar desde el punto de vista, esto es cuando el paciente ya tuvo esta lesión, cuando ya no tiene artrosis, o cuando un paciente ya tuvo una lesión no reciente que viene a consultar con nosotros porque tiene dolor crónico, porque siente inestable la rodilla, y puede ser una lesión antigua, y entonces es cuando realizamos estas maniobras, la maniobra del Lachman, la maniobra de pivote, el cajón anterior, para las lesiones de ligamento. Estas dos maniobras señaladas de manera inicial, Lachman y pivote, nos sirven para determinar cajón anterior y posterior para los cruzados. Y las pruebas de estrés en varo o valgo con la rodilla en extensión, vamos a ver algunas imágenes, nos sirven para determinar lesiones de ligamentos colateral, medial y lateral. Básicamente son estas 4 maniobras. ¿En qué consiste esta maniobra del Lachman? Nada más para conocimiento de ustedes, si en algún momento dado, cuando roten por algún servicio de rehabilitación o un servicio de ortopedia y llegue un paciente con una lesión crónica o no reciente y queremos determinar si ese paciente tiene lesión o tiene el ligamento cruzado anterior lesionado o insuficiente por una lesión muy antigua, realizamos esta maniobra. Aquí sí, las maniobras para el cruzado son con la rodilla en flexión, a diferencia de las maniobras que realizamos para los colaterales, que son en extensión. La maniobra del Lachman, que es para determinar lesión del ligamento cruzado anterior, la efectuamos con el paciente en el cúbito supino, en una mesa de exploración, colocando la rodilla a 20 grados de flexión. Se sostiene con una mano el fémur, en este caso la mano izquierda del explorador, y con la otra, la tibia, la mano derecha, a manera proximal, y se realiza un movimiento hacia adelante, tratando de llevar la tibia hacia adelante. Y si hay un desplazamiento que normalmente no debe ocurrir, podemos determinar que existe una lesión del ligamento cruzado anterior en mayor o en menor grado. Esta es la referencia que les pongo. Este es el video que hay en YouTube para que puedan revisar en relación a las maniobras que se realizan para determinar lesión del ligamento cruzado. Este es el video más simple que podemos encontrar para que puedan ver cómo se hace esta exploración. Cuando nosotros tenemos un esguince en la rodilla, desde el punto de vista de los exámenes de gabinete o de imagen o radiológicos, las radiografías únicamente las solicitamos cuando sospechamos de una fractura. Son útiles, pero no son no es el primer estudio
de imagen que puede soportar o apoyar nuestro diagnóstico. En el caso de las lesiones de ligamentos colaterales medial y lateral y aún en las lesiones meniscales, el ultrasonido es un estudio con muy buena especificidad, no invasivo, de bajo costo, que podemos utilizar como un recurso para determinar este tipo de lesiones, sobre todo esguinces grado 1, grado 2, de colaterales medial y lateral, y de meniscos. El ultrasonido es útil, no es el ideal, pero es el más útil y del que disponemos en la gran mayoría de los hospitales y también desde el punto de vista económico para el paciente. ¿Por qué? Porque el estudio ideal es la resonancia magnética. Sin embargo, recomendamos la resonancia magnética únicamente cuando tenemos la sospecha clínica de ruptura, pero de ligamentos cruzados. Aún en el ultrasonido puede aparecer, pero la resonancia magnética básicamente es para lesiones de ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior. El ultrasonido es un estudio de gabinete muy útil que tiene una alta sensibilidad y una especificidad en más del 70-80%. La resonancia magnética nos llega a más, es también de alta especificidad y de alta sensibilidad, que nos lleva prácticamente un diagnóstico por imagen en más del 90%. Entonces, les recuerdo, radiografías simples en el caso de que yo sospeche de una fractura, como en el caso de las lesiones del extremo proximal de la tibia, el traumatismo en la parte lateral, aumento de volumen, dolor, pienso que tiene una fractura de la meseta tibial con la consecuente lesión del ligamento colateral y del menisco lateral. Bueno, pues tengo que solicitar una radiografía y después los estudios complementarios. Solamente tengo un esguince de ligamentos colaterales medial y lateral o lesión meniscal, podemos solicitar un ultrasonido de primera intención y dejamos el estudio altamente especializado, como lo es la resonancia magnética, cuando sospechamos de lesiones de cruzado anterior y o cruzado posterior. Desde el punto de vista del tratamiento conservador, tenemos que en la fase subaguda podemos realizar un programa de rehabilitación a través de ejercicios, un programa de ejercicios a domicilio, reeducar la marcha y el fortalecimiento muscular para los músculos flexores de la rodilla desde el punto de vista del tratamiento de la rehabilitación. Sin embargo, cuando la lesión, sobre todo en el caso de las lesiones de los ligamentos cruzados, que son las únicas, las lesiones de los ligamentos cruzados y algún tipo de lesiones de meniscos, como vamos a ver en la segunda parte de esta clase, requieren tratamiento quirúrgico. Entonces, las lesiones del cruzado posterior están asociadas a una lesión compleja y se manejan mediante plastía ligamentaria. Las lesiones del cruzado anterior, que son las más frecuentes, indicativas de tratamiento quirúrgico por el grado de inestabilidad que le dejan a la rodilla, se realiza el tratamiento quirúrgico mediante cirugía artroscópica y hay que hacer una reconstrucción de los ligamentos cruzados. En el cruzado posterior nada más se hace una plastía del ligamento, esto es, se repara el ligamento. Pero el cruzado posterior, como no tiene gran vascularidad, debemos resecar mediante cirugía artroscópica el ligamento cruzado anterior lesionado y hacer una reconstrucción mediante injertos que se toman por lo general del semitendinoso y hacemos un nuevo ligamento. Actualmente hay muchos implantes, se utilizaron injertos prefabricados. Sin embargo, al día de hoy, lo ideal es injerto de semitendinoso, haciendo un ligamento exactamente igual al del paciente en longitud y en medida y para reconstruir el ligamento. Y la tendencia actual es utilizar injertos de cadáver, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una gran actividad deportiva, porque al retirar un segmento de la porción tendinosa del semitendinoso dejamos cierta insuficiencia de los isquiotibiales. El tipo de tratamiento quirúrgico para las lesiones de los ligamentos cruzados se determinará con base a la magnitud de la lesión, pero al día de hoy, si se hace una reconstrucción del cruzado posterior,
se hace una plastía de ligamentos sin necesidad de colocar un injerto, de cadáver. Pero las lesiones del cruzado anterior, todo es mediante cirugía artroscópica y luego se hace una cirugía abierta. Primero se hace una visualización artroscópica, es con la colocación de un injerto de semitendinoso del propio paciente o bien el ligamento de cadáver. Desafortunadamente, el ligamento de cadáver es muy costoso, por lo tanto, cuando las posibilidades no lo permiten, pues se toma un injerto de semitendinoso para hacer la reconstrucción del ligamento cruzado y devolverle la estabilidad a esa articulación de la rodilla, sobre todo en pacientes jóvenes cuya actividad semi o profesional está relacionada con actividad deportiva. En esta tablita les muestro algunas de las de las maniobras que utilizamos para determinar la maniobra de pivote y la maniobra del Lachman y el cajón anterior son para determinar cruzado anterior. La maniobra del cajón posterior únicamente la utilizamos si estamos buscando lesión del cruzado posterior. Y las maniobras en varo y valgo, bueno, si yo realizo un estrés en varo forzado, estoy buscando colateral, lateral. Y si yo hago una maniobra en valgo llevando la rodilla hacia adentro y hay una apertura o un bostezo, estoy hablando del colateral medial. Estas son las maniobras básicas para la exploración de cruzados anteriores y colaterales. Los cruzados se evalúan desde el punto de vista clínico mediante estas maniobras señaladas en color rojo el anterior, en color negro el posterior, pero con la rodilla en semiflexión. Y las maniobras para los ligamentos colaterales, la posición de la rodilla es en extensión, mediante maniobras en varo o en valgo, a través de maniobras forzadas, produciendo varo o valgo, que nos pueden dar la apertura, como vimos, en grado 1, grado 2 o grado 3, pero les recuerdo, las maniobras para determinar lesiones colaterales medial y lateral es a través de la rodilla en posición de extensión. Entonces, aquí un resumen. Las lesiones meniscales las vamos a ver más adelante. Entonces, si yo estoy buscando lesión de ligamentos laterales interno o externo, hacemos maniobras de bostezo o de estrés en varo o valgo. Si estoy buscando lesiones de cruzados, voy a buscar cajón anterior y posterior y las lesiones meniscales, estas pruebas que vamos a ver más adelante, ¿sí? La otra prueba, bueno, es para otro tipo de patología, pero este es un resumen de las maniobras que más frecuentemente hacemos. Una patología importante es, bueno, que la conozcan, porque es una lesión que si algunos de ustedes son aficionados al fútbol, muchos de los futbolistas muy conocidos han tenido esta tríada de lesiones a nivel de la rodilla que les ha impedido regresar o en algunos han necesitado un tiempo de rehabilitación muy importante y cuando se ha hecho una reconstrucción de esta lesión han regresado a la actividad profesional. Uno de los videos que inclusive los residentes de medicina del deporte recomiendan ver para ver todo el proceso de rehabilitación desde el punto de vista de medicina deportiva es uno de un jugador que si ustedes lo conocen, bueno, el apellido es Falcao, creo que es colombiano, ¿no? No recuerdo exactamente si alguno de ustedes es aficionado y sabe la nacionalidad, pero es un video muy didáctico en relación a desde cómo se lesiona, se le realiza la cirugía artroscópica y la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y finalmente todo un proceso de rehabilitación de este jugador que lo lleva a incorporarse nuevamente a la actividad profesional deportiva. ¿Quiénes han sufrido esta lesión? Bueno, pues la ha sufrido también en nuestro país el famoso Hugo Sánchez y esto lo obligó a retirarse de la actividad del fútbol. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Y el mecanismo de lesión en este cuadrito, ¿qué nos señala? El mecanismo de lesión, el ligamento afectado y la tríada de las que yo les mencionaba, que se conoce como tríada maligna de O'Donoghue, porque hay estos tres elementos que conforman esta tríada muy grave desde el punto de vista funcional. ¿La tríada en qué consiste? Bueno, si yo tengo un mecanismo de lesión con mi rodilla en semiflexión, recibo un traumatismo en la cara lateral que hace un valgo forzado y hay una rotación externa de la tibia,
probablemente, dependiendo de la intensidad que ocurre esta lesión, la tríada de O'Donoghue se caracteriza porque se rompe el colateral medial, se rompe el menisco interno, y se rompe el cruzado anterior. La tríada es colateral interno, menisco medial y cruzado anterior. Por eso se conoce como tríada de O'Donoghue, que fue quien la describió, y se conoce como tríada maligna de O'Donoghue, entre comillas, perdón. Si yo tengo un mecanismo de lesión en ligera flexión, pero con varo y rotación interna de la tibia, también se puede lesionar el cruzado anterior, el colateral externo y se lesiona el menisco. Y por lo contrario, con la rodilla en extensión, en varo o valgo forzado, serán los respectivos ligamentos colaterales, en primer lugar, los que se lesionan, y puede ocurrir una lesión del ligamento cruzado. Si yo recibo un traumatismo, lesión pura del ligamento cruzado anterior, ya sea que yo reciba en el plano frontal un traumatismo directo sobre la cara anterior de la rodilla o una hiperextensión traumática. Entonces, en este resumen y esta imagen, vemos los mecanismos de lesión más frecuentes desde el punto de vista de la rodilla, en qué posición está para que pueda ocurrir este tipo de lesiones. Como les mencionaba anteriormente, no solo a veces es el ligamento, sino que dependiendo de la intensidad del traumatismo o de la forma en que esto ocurrió, esto puede llevar, además de una lesión del ligamento, una lesión del menisco. Como conclusiones en las lesiones ligamentarias de la rodilla, el principal estabilizador de la rodilla, ¿sí?, es el ligamento cruzado anterior. Por eso les hice énfasis en el ligamento cruzado anterior como elemento estabilizador principal de la rodilla, que es el cruzado anterior. Desde el punto de vista anatómico, el cruzado anterior tiene muy poca capacidad de cicatrización. Por esto es que tenemos que hacer, durante la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, una reconstrucción con injerto de semitendinoso o un injerto de cadáver, que es lo que más se utiliza ahorita. Para las lesiones de los ligamentos cruzados, sobre todo del cruzado anterior, el estudio ideal es la resonancia magnética, porque tiene una sensibilidad reportada del 85% y tiene una especificidad del 90% o un poquito más. Y en más del 70% de los casos que se presentan al servicio de urgencias después de un mecanismo de lesión que nos conlleva a una presunción diagnóstica del ligamento cruzado anterior, al realizar la artrocentesis y obtener hemartrosis o líquido sinovial hemático, en más del 70% de los casos podemos afirmar que el tipo de lesión es del ligamento cruzado anterior. Como ven, el tiempo de recuperación para los esguinces grado 1, grado 2 o inclusive grado 3 de los ligamentos colaterales, cuyo tratamiento es completamente conservador, se requieren de 6 semanas, esto es de un mes a mes y medio, y después de esto viene un programa específico de rehabilitación dentro de este promedio de recuperación. Si yo tengo esguince de colateral medial o lateral, y tratamiento conservador y luego rehabilitación. Sin embargo, después cuando tenemos una lesión de más, si hay en el caso de los ligamentos cruzados, hay un protocolo de manejo después de la procedimiento quirúrgico que puede llevar a ese paciente a un tiempo de incapacidad y retorno a la actividad más allá de 6 meses. Entonces, las lesiones menos graves desde el punto de vista de incapacidad y retorno a la actividad deportiva son los esguinces de los ligamentos colateral y medial. Los cruzados, en particular el cruzado anterior, se requiere por lo menos de 6 meses e inclusive hasta 1 año para el retorno a la actividad deportiva. En esta imagen les muestro la guía de referencia rápida en el manejo de lesiones ligamentarias de la rodilla, que es el mismo de Senectug y también se maneja a nivel del IMSS. Esta es la guía y esta es la bibliografía que ustedes pueden consultar, donde viene una serie de algoritmos que están señalados al final de la guía
pero que el resumen de esta guía es prácticamente lo que les acabo de señalar. Este es el jugador que les mencionaba yo, ¿verdad? Que tuvo esta tríada y cuál fue su mecanismo de lesión y el tiempo que se llevó en recuperarse, desde 4 a 8 semanas, 6 meses, y lo habían determinado como no apto para jugar. Sin embargo, después del procedimiento quirúrgico y un programa intensivo a través de medicina física y rehabilitación y de medicina deportiva, esta persona se reincorporó a su actividad profesional. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Doctora, ¿puede haber un daño parcial en el ligamento cruzado anterior? Sí, no tiene que ser una ruptura total. El ligamento cruzado anterior se puede romper parcial o totalmente, pero ya sea una lesión parcial o total, el tratamiento ideal para ese paciente es cirugía. El ligamento cruzado anterior, nada más voy a regresar un momentito a la presentación, es el principal estabilizador de la rodilla y no cicatriza. Así tenga una lesión pequeña, mediana o grande, no cicatriza. Y como es el principal estabilizador de la rodilla, ¿qué es lo que ocurre si no tenemos un ligamento cruzado anterior íntegro? Esguinces de repetición, dolor, trastornos para la marcha, inestabilidad de la rodilla, por consiguiente hipotrofia o atrofia muscular, sobre todo dolor, y entonces ese paciente va a tener una artrosis de manera precipitada. Entonces, por esto es que al determinar la lesión del ligamento cruzado anterior por el mecanismo de lesión, es importante hacer su reconstrucción lo más pronto posible para darle la estabilidad necesaria a la rodilla. Acuérdense que los cruzados anteriores son intraarticulares, pero extrasinoviales. Por eso les dije que repasaran un poquito la anatomía. Y los colaterales son intracapsulares, pero desde el punto de vista, son extracapsulares. Esos nos dan la estabilidad medial y lateral. Ante los movimientos de varo o valgo forzados hacia adentro o hacia afuera, nos mantienen estable la rodilla en lo que sería el plano que nos divide hacia adelante y hacia atrás, que eran en una mitad ventral y una mitad dorsal, que era el plano. ¿Qué plano anatómico es ese? El sagital es el que nos dividía en el centro del cuerpo hacia una mitad derecha y una mitad izquierda, es el plano sagital, y podemos tener n número de planos sagitales. Pero el plano que nos divide en una mitad ventral y una mitad dorsal era el plano frontal. Entonces, en ese plano, en varo y valgo, la rodilla se estabiliza por los colaterales medial y lateral, pero el cruzado anterior es el principal estabilizador de la rodilla. Entonces, cualquier lesión nos va a dejar una rodilla inestable y con todas las consecuentes insuficiencias, dolor y trastornos para la marcha. Por eso es importante la reconstrucción, ya sea parcial o total. ¿Quedó respondida tu pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta con relación a esto? Nada más para recordarles. Las lesiones ligamentarias de la rodilla las dividimos en dos partes: lesiones de ligamentos colaterales, medial y lateral, lesiones de ligamentos cruzados. Colaterales son esguinces simples de primero, segundo, tercer grado, que se manejan eminentemente de manera conservadora, mediante un vendaje almohadillado, si hay gran inflamación, o una férula muslopodálica, como cuando vimos las fracturas de la tibia, o alguna rodillera, ejercicios de rehabilitación. Y desde el punto de vista diagnóstico, mi exploración debe incluir el aspecto de la rodilla, el eje de la extremidad, si es un paciente que tiene algún trastorno en el eje mecánico, ya sea en deformidad en varo o en valgo, o bien el tipo de lesión. Y de acuerdo al tipo de lesión, nosotros podemos determinar, bueno, es un esguince grado 1, grado 2, y nos corresponde, ¿qué podemos solicitar para confirmar este diagnóstico? Solicitamos un ultrasonido. Las radiografías las dejamos para aquellos casos traumáticos graves en donde sospechemos alguna fractura añadida. Adelante, Estelita, dime. Sí, el tratamiento con ejercicios para flexores de la rodilla es normalmente para los colaterales. El tratamiento de rehabilitación a través de los ejercicios flexores de rodilla es para cualquier lesión de la rodilla.
Básicamente, acuérdense cuál era el principal músculo extensor de la pierna sobre el muslo. ¿Cuál era? Anatómicamente. ¿Cuál es el músculo de la región anterior? El cuádriceps. Exacto, el cuádriceps. Entonces, todos los ejercicios están enfocados a devolverle una fuerza muscular importantísima a la rodilla a través del fortalecimiento del cuádriceps. Y obviamente el resto de los demás grupos musculares, los isquiotibiales, los aductores, pero básicamente el fortalecimiento muscular durante un proceso de rehabilitación para cualquier lesión ligamentaria, no solo de lesiones ligamentarias de los colaterales, menisco o cruzado anterior, básicamente es fortalecer el cuádriceps. Y clínicamente lo primero que notamos ante un paciente que tiene una lesión crónica, ya sea por colateral o por menisco, es una hipotrofia del cuádriceps, básicamente en la cara interna del vasto medial. ¿Por qué? Porque le duele y no lo usa. Y como no usa el cuádriceps porque tiene dolor para bajar un escalón, sensación de inestabilidad, y por dolor dejas de trabajar tu rodilla de manera completa, el primer músculo que se va adelgazando es el vasto medial. Y cuando hacemos la exploración, siempre hay que explorar las rodillas de manera comparativa. Ese es un elemento clínico muy importante. La exploración de las articulaciones, ya sea por enfermedad o por trauma, debemos ser muy cuidadosos en la observación, en la palpación y en si determinar si los movimientos de ese paciente, pues ustedes van a escuchar, bueno, es que él así usa sus articulaciones, tiene cierta hiperelasticidad y no es que haya un bostezo, sencillamente el paciente utiliza sus articulaciones de esa manera, ¿no? Pero siempre es importante hacer maniobras de tipo comparativo para poder determinar hasta dónde es la lesión. Entonces, el programa de rehabilitación básicamente del cuádriceps es para cualquier lesión de la rodilla, llámese menisco, colaterales o cruzado anterior. Y es un poco más específico el programa de rehabilitación en el cruzado anterior, porque como ya se hizo una reconstrucción del ligamento, hay que ser más cuidadosos y llevar el programa de manera progresiva, pero sin demasiado esfuerzo para asegurar la recuperación completa. Estos pacientes que son operados de ligamento cruzado anterior y que además tienen lesión de menisco a veces, etcétera, bueno, pues están inmovilizados un promedio de 4 a 6 semanas, iniciando únicamente con ligeras flexiones para asegurar no lesionar la reconstrucción del ligamento. ¿Quedó respondida tu pregunta? Celita, Sí, ¿sí? doctora. Sí, sí, Muy gracias. bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? Regresamos a la guía. Pues, a manera de sugerencia, pueden verlo si les resulta interesante, ¿verdad? Bueno, otro muy famoso también, y estos son algunos de los jugadores que han tenido este tipo de lesión. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Muy bien, entonces, sobre la marcha, si hubiera alguna otra pregunta para abrir la segunda presentación en relación a las lesiones de los meniscos, que van muy de la mano con este tipo de lesiones, ¿sí? Con este tipo de lesiones que vimos a nivel de los ligamentos. Aquí es importante desde el punto de vista diagnóstico para ustedes. ¿Me permiten un segundito ahorita? Muy bien, para ustedes lo más importante es acercarme a un diagnóstico y darle a un paciente la certeza de que me viene a ver porque le duele la rodilla, y mi obligación es darle una respuesta desde el punto de vista del dolor que el paciente presenta. El dolor es un dolor agudo, los escenarios son diferentes. Es un paciente que realizando una actividad deportiva tuvo un trauma importante, lo traen al área de urgencias, en camilla o en silla de ruedas, el paciente se queja de mucho dolor, tiene la rodilla con un gran aumento de volumen, investigar el mecanismo de lesión para poder enfocarme a qué es lo que voy a buscar desde el punto de vista de la exploración y luego qué estudios voy a solicitar para llegar a una presunción diagnóstica, y el resto corresponde a el médico especialista. Conocer los tipos de inmovilización. Bueno, a lo mejor estoy en una clínica de medicina familiar
y por cercanía me traen a un paciente lesionado en una actividad deportiva, determino que tiene un gran aumento de volumen, es probable que tenga una lesión grave, en primer lugar del ligamento cruzado anterior, o un derrame por lesión de menisco, ligamento cruzado anterior, lo que yo determine por exploración física y qué es lo que voy a hacer, qué elementos tengo para inmovilizarlo, disminuir su dolor y puedo enviarlo a donde va a ser atendido de manera definitiva. Muy sencillo, un vendaje almohadillado con algodón y vendas elásticas son suficientes, que el vendaje va desde la base de los dedos hasta el tercio medio del muslo, como si fuera una férula muslo-podálica. Algunas personas utilizan nada más un vendaje almohadillado de la mitad de la pierna hasta la mitad del muslo para neutralizar de alguna manera las fuerzas de los músculos de la rodilla y del muslo para poder referir y enviar a ese paciente. Eso es lo que nos corresponde, administrar analgésicos, antiinflamatorios recomendados en la guía, y ya el procedimiento diagnóstico desde el punto de vista de imagen ya corresponde al segundo nivel, en el caso de una lesión aguda. Si yo tengo una lesión crónica o el paciente me viene a ver a mi consulta general o medicina familiar por un dolor crónico en la rodilla, se lesionó hace algún tiempo, dejó de jugar, persiste la molestia, cuando yo hago este movimiento me molesta, ya no volví a jugar y tengo dolor en la rodilla, bueno, no vamos a pedir una radiografía simple porque no es una situación aguda, no estamos sospechando de una fractura, pero estamos sospechando de una lesión antigua o no reciente a nivel ligamentario. Realizo la exploración correspondiente, si lo hago en extensión, estoy buscando lesiones de menisco colateral, y si lo hago en flexión, estoy buscando lesiones de cruzados. Dependiendo del resultado de mi exploración, pues determinaré en el primer nivel de atención qué posibilidades tengo de solicitarle al paciente para darle un diagnóstico de presunción. En este caso, están autorizados a solicitar un ultrasonido. La resonancia magnética se deja para el nivel de especialidad, pero sí pueden solicitarle al paciente un ultrasonido orientándole en relación a la lesión que pudiera tener. Y si el resultado del ultrasonido corrobora su diagnóstico, lo podrán referir ya con un diagnóstico de mayor certeza a quien corresponda para realizar el tratamiento correspondiente. Los esguinces de manera aguda o crónica se manejan por lo general con tratamiento conservador. Si el paciente lo que requiere desde el punto de vista crónico es un programa de rehabilitación, lo refieren a la medicina física y rehabilitación. Si el paciente tiene un esguince agudo, lo inmovilizan y luego lo refieren a la especialidad correspondiente. Ahora, es un caso grave de lesión de cruzado anterior, ese paciente debe ser atendido en el segundo nivel de atención. Nos corresponde identificar, dar un diagnóstico presuncional para referirlo lo más pronto posible, porque probablemente haya que hacerle una artrocentesis. La artrocentesis la realizan los médicos especialistas, quienes conozcan el procedimiento, porque es un procedimiento invasivo. Se hace con todas las medidas de asepsia y antisepsia, porque vamos a introducir un objeto punzante en la articulación de la rodilla. ¿Alguna pregunta hasta acá? Jóvenes, por favor. ¿Ninguna? No, doctora. Muy bien, entonces, si ya no tenemos ninguna pregunta, vamos a continuar con la lesión de los meniscos, que es la segunda parte de estas lesiones. Muy bien. Vamos a repasar un poquito la anatomía en relación a los meniscos. Si ustedes recuerdan, los meniscos también se les denominan cartílagos semilunares y tenemos dos, uno interno y uno externo. El interno es el que más frecuentemente se lesiona y el externo es menos frecuente. En relación a su forma, bueno, pues ya su anatomía, pues son las estructuras que están interpuestas entre los cóndilos femorales y las superficies articulares de la tibia. Y en el centro de estos, de manera oblicua, pues por delante y por detrás, toman su punto de inserción los ligamentos cruzados, anterior y posterior. Desde el punto de vista de su estructura, son fibrocartilaginosas y tienen forma de una media luna. Y tienen un vértice que se dirige hacia el centro de la articulación, como ustedes ven. Si hablamos de su superficie, es un poquito de la anatomía, la parte superior es cóncava, se alcanza a ver en contacto con el cóndilo, y la porción periférica de los meniscos se fija a la cápsula articular. Y la parte inferior
pues se adosa, está como asentada en lo que es el platillo tibial. Vamos a hablar primero de las características de los meniscos. Cada uno de ellos tiene un cuerno anterior, un cuerpo y un cuerno posterior, señalados en verde, en color rosa y en color azul. Cuerno anterior o asta anterior, cuerpo y cuerno posterior. En primer lugar, vamos a hablar del menisco externo. El menisco externo tiene la forma prácticamente, el menisco externo es el que están viendo en su pantalla en la imagen hacia su derecha. Tiene una forma casi de un círculo completo, ¿sí? Con forma de media luna y se ancla en el cuerno anterior y posterior a nivel de la superficie pre- y retroespinal de la parte superior de la tibia. En la parte media, en lo que es en la parte media del menisco, es libre y tiene una extensión de 2 a 4 centímetros. Y da paso en la parte posterior, como ustedes ven, a través de su hiato, ¿sí? Al tendón popliteo, que está situado inmediatamente por detrás del ligamento colateral externo. Estas son las características macroscópicas más importantes del menisco externo. Tiene forma de casi un círculo completo, tiene un cuerno anterior, un cuerno posterior, y las inserciones son por delante y por detrás de la superficie espinal pre- y retroespinal. Ahora nos vamos a la descripción del menisco interno que tienen a la derecha de su pantalla en esta imagen. Como ven, difiere un poquito en su aspecto anatómico con relación al menisco lateral o externo. A diferencia del otro, el menisco interno tiene una forma de C. Su cuerno posterior es un poco más ancho que su parte media y su cuerno posterior. Y esta conformación hace que las lesiones más frecuentes del menisco interno sean a nivel del cuerno posterior. ¿Dónde se va a insertar el cuerno anterior? En la superficie preespinal, en el borde anterior de la tibia, la eminencia intercondilia y muy cercano al ligamento cruzado anterior. Desde el punto de vista de la articulación de la rodilla, esta imagen nada más es como se le señala en la imagen la distribución de la carga desde el punto de vista de los meniscos como estructura intermedia entre el fémur y la tibia, en donde la rodilla es una articulación que por lo general trabaja la mayor parte del tiempo a compresión. Estoy recibiendo la carga en estos tres ejes que se señalan con las flechas amarillas, porque desde el punto de vista biomecánico debe mantener un equilibrio entre poseer una estabilidad en extensión completa, esto es como cuando estamos parados, para poder soportar todas las presiones, peso y carga que le ponemos, y también alcanzar una gran movilidad a partir de cierto ángulo de flexión, y ese ángulo lo necesitamos para el desarrollo de la cadera y de la marcha. Entonces, como ven, pues nuestra rodilla recibe prácticamente todo lo que coloquemos encima, como si fueran los pilares o los postes de una construcción, a través del cual se va a recibir toda la carga que le impongamos a nuestra articulación. Desde el punto de vista del movimiento, la rodilla básicamente se debe mover únicamente en dos planos, ¿sí? En el plano sagital, como les mencionaba, se mueve en flexión y extensión. Pero estos otros movimientos, en estos otros dos planos, son movimientos secundarios que se requieren o que se realizan a través de una acción muy leve como es aducción y abducción, pero de forma leve, y en el plano horizontal a través de rotaciones, pero para que esto lo pueda efectuar, nuestra rodilla debe estar en flexión. En el sentido estricto, por el tipo de articulación que es, ¿qué movimientos realiza la articulación de la rodilla? Flexión y extensión únicamente. Únicamente realiza flexión y extensión. Los meniscos, ¿qué función tienen además de aumentar el acoplamiento geométrico a la superficie articular de los cóndilos con la tibia? Pues aumentan la estabilidad de la rodilla y acompañan a los cóndilos en sus deslizamientos anteroposteriores y rotaciones sobre la meseta tibial. Cuando nosotros colocamos la rodilla en extensión, como se ve en la imagen del lado izquierdo,
Estos, durante la extensión, son traccionados por unas estructuras conocidas como aletas menisco-rotulianas, que son los pliegues del tensor de la fascia lata hacia un lado, y que desplazan anteriormente y en la flexión se desplazan hacia atrás. ¿A través de quién? De este músculo que es el semimembranoso para el menisco interno y el tendón popliteo para el menisco externo desde el punto de vista durante la extensión. ¿Por qué los meniscos en un momento dado deben ser reparadas las lesiones y cuál es la estructura desde el punto de vista anatómico que hace que esta patología sea muy particular en relación a que actualmente ya no se realiza lo que hasta hace muchos años se realizaba, que era el retiro completo del menisco? Para poder entender las lesiones debemos conocer desde el punto de vista de conceptos básicos cómo está irrigado el menisco. Los meniscos tienen 3 zonas determinadas en estas imágenes que ustedes ven. La zona roja es una zona roja vascularizada que mide de 0 a 2 milímetros, está de 0 a 2 milímetros de la inserción periférica. Luego tenemos una zona de transición que se conoce como zona roja blanca, que está de 2 a 5 milímetros de la periferia. Y la zona blanda está a más de 5 milímetros de la inserción externa. Entonces, todo esto hace que, dependiendo del tipo de lesión, pues a mayor lesión periférica, pues es posible que se repare la lesión, pero mientras más se acerca a la zona blanda, la posibilidad de reparación del menisco es mucho menos. Entonces, ¿cómo le llega la vascularidad a los meniscos? Pues a través de las arterias geniculares y el borde libre interno, o sea, la zona blanda, la más interna de cada uno de los meniscos, es totalmente avascular. Por esto es que la recuperación o reparación de estas lesiones prácticamente no es posible a través de cicatrización, porque esta zona, el borde libre interno de cada uno de los meniscos, es avascular y su nutrición es, así como el cartílago articular, a través del líquido sinovial. Desde el punto de vista de atención, la lesión meniscal ha sido causa de síntomas, sobre todo en el grupo de pacientes con relación a edad y actividad deportiva, los jóvenes deportistas y las personas mayores, porque los meniscos no solamente se pueden lesionar desde el punto de vista traumático en una actividad deportiva, sino que también como estructuras fibrocartilaginosas pueden sufrir lesiones de tipo degenerativo en las personas mayores de 50 años. La mayoría de las lesiones meniscales donde se inician en aquella zona más débil de los meniscos, que es el cuerno posterior y en particular del menisco interno. El menisco externo es mucho, mucho menos frecuente. Cuerno posterior, menisco interno. ¿Cómo se pueden lesionar? Bueno, pueden ser divididos en desgarros, ya sean circunferenciales, pedunculados, y esto lo vamos a visualizar nada más para que ustedes vean cómo se puede ir rompiendo, cómo se puede desgarrar, ya sea en el cuerpo, en el cuerno posterior, tener una lesión en mango de balde o asa de cubo, como se le denomina, tener un colgajo, como en la imagen de los meniscos en la imagen intermedia a su derecha, una lesión transversa a nivel del cuerpo o bien una desinserción o una ruptura del cuerno anterior o posterior. Pero les recuerdo, los desgarros por lo general y las lesiones son en el cuerno posterior del menisco interno o del lateral, pero el que más frecuentemente se lesiona es el interno. Aquí nada más igual para señalarles esta clasificación, pues obviamente la realizamos o la determinamos por un procedimiento conocido como artroscopía, que además de ser un procedimiento diagnóstico, es un procedimiento terapéutico. Pueden ser circunferenciales, pediculadas, longitudinales, transversales, dependiendo del aspecto, y las dos primeras, que son circunferenciales y pediculadas, se presentan con mayor frecuencia en el menisco medial y las segundas o últimas en el menisco lateral, por aspecto macroscópico de lesión mediante una visualización. Desde el punto de vista, ¿cómo me puedo lesionar o qué tendría que ocurrir para que una persona joven, en el caso de las lesiones meniscales agudas, se produzca esta lesión?
tiene que haber de entrada un movimiento de rotación y extensión súbitos, y son fuerzas rotacionales, pero con la rodilla en semiflexión. Este es el mecanismo de las lesiones meniscales. Movimiento de rotación y extensión súbitas y fuerzas rotacionales con la rodilla en semiflexión. ¿Cuáles son los síntomas y signos agudos? Pues obviamente el dolor súbito, un aumento de volumen más o menos importante sin llegar al derrame articular o a la hemartrosis, pues porque aquí no hay grandes estructuras vasculares, es poco probable que haya una hemartrosis, a no ser que haya lesión del ligamento cruzado anterior. Y en los casos en los que esta lesión no es atendida, el paciente acude porque tiene un cuadro de dolor cada vez que realiza la posición de cuclillas, en el caso de utilizar escaleras, y lo consistente es el dolor a nivel de la interlínea articular cuando realizamos la exploración física. Cuando hablamos de factores de riesgo en lo general, ¿qué es un factor de riesgo ante cualquier lesión, enfermedad o condición? El factor de riesgo es aquella condición que puede incrementar la posibilidad de adquirir cualquier tipo de enfermedad o lesión. Dentro de los factores de riesgo para la lesión de los meniscos, que se incluyen aquellas actividades deportivas de contacto, básquetbol, fútbol sobre todo, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los deportistas, pues las técnicas inadecuadas para saltar, aterrizar, rebotar o frenar, o bien en aquellos pacientes que han tenido una lesión previa del cruzado anterior, sin lesión meniscal. Desde el punto de vista del diagnóstico, nosotros tenemos que realizar una adecuada historia clínica, investigando los antecedentes deportivos, laborales, inicio de los síntomas, mecanismo de lesión, a partir de cuándo, de cuál, si el paciente tuvo incapacidad inmediata, o bien el paciente no tuvo incapacidad, siguió jugando, siguió realizando su actividad, el dolor es de mediana o de baja intensidad o es un dolor muy importante, la presencia de chasquido o ruido a nivel de la rodilla y sobre todo antecedentes de lesiones previas. Y una condición muy importante es la evaluación física del paciente y su morfotipo. ¿Esto qué es? Paciente con el peso adecuado, talla adecuada, paciente con algún dato que nos alerte en relación a su condición de peso, masa ósea, masa corporal, etcétera. Por eso es importante investigar el morfotipo. Desde el punto de vista del diagnóstico, nuestro interrogatorio, ¿hacia dónde debemos enfocarlo? ¿Cómo inició? La semiología del dolor dentro de todos sus rangos y aspectos, tipo de dolor, cuándo le duele, haciendo qué, cómo le duele, qué lo disminuye, qué lo aumenta. El paciente ha tenido bloqueo articular, que es conocido como los pacientes nos refieren a que se me traba la rodilla, de repente quedo trabado con la rodilla, a eso se le llama bloqueo articular. La sensación de inestabilidad cuando descienden un escalón o van a pegar un brinco, no hay estabilidad para realizar este movimiento. Obviamente el mecanismo de lesión, en dónde fue, cómo fue, pisando, brincando, saltando, actividad deportiva, etcétera, y la situación de crepitación o chasquido. El mecanismo de producción característico de una lesión de menisco, en particular del menisco interno, es un movimiento de torsión cuando tenemos el pie fijo en el suelo y viene un mecanismo brusco en semiflexión, como se le señalaba anteriormente, de torsión, pero con el pie fijo en el suelo y la rodilla en semiflexión. Este es el mecanismo de producción característico de una lesión de menisco. Desde el punto de vista de nuestro diagnóstico para la exploración clínica, obviamente incluye la observación, la palpación y algunas maniobras específicas que vamos a ver para buscar de manera intencionada, así como vimos en los ligamentos cruzados. Bueno, toda esta exploración se hace muy específica para determinar lesión meniscal. Por lo general pueden causar aumento de volumen, pero sin llegar a hemartrosis. Se me inflama la rodilla, se me desinflama, pero sin llegar a derrame o hemartrosis.
solamente hay aumento de volumen. Claudicación, ¿qué es esto? Cojera para caminar, pues camino con cierta dificultad, me cuesta trabajo, tengo cojera para caminar. Actitudes antálgicas, actitudes de defensa para evitar el dolor y, por supuesto, identificar el sitio específico del dolor. En la cara medial, en la cara lateral de la rodilla, en la cara anterior, en la interlínea articular, medial o lateral. Esto dependerá de lo que nosotros ya estemos explorando, ya vayamos, para que esto nos oriente hacia nuestras maniobras de exploración, pero tenemos que ser muy específicos. ¿Alguna pregunta? Escucho el micrófono, por favor. ¿No? Nuestra exploración tiene que ser bien dirigida en base a nuestro interrogatorio. Si el dolor lo refiere a nivel de la superficie medial, tenemos que irnos directamente hacia la superficie medial, revisar, observar la rodilla, aumento de volumen, hipotrofia del vasto medial, arcos de movilidad, la palpación, buscarla con algún signo específico que vamos a ver más adelante. La palpación de la interlínea articular es muy importante. Hay dolor con alguna de las maniobras que vamos a ver. Y estas son algunas de las maniobras que aplicamos, no solamente los médicos de la especialidad de la traumatología y la ortopedia, sino también aquellas personas que se dedican a atención del sistema musculoesquelético, como son los médicos especialistas en medicina del deporte, los médicos en medicina física y rehabilitación y, por supuesto, los licenciados en medicina física y rehabilitación. Todos deben saber este tipo de maniobras para buscar algún tipo de lesión en lo particular. Hay maniobras que se realizan mediante la compresión y distensión para provocar dolor, como esta prueba que realizamos con el paciente en decúbito prono, flexionando la rodilla 90 grados, realizamos rotación interna y externa, ¿sí? Para asociado a compresión, o sea, empujar el talón hacia abajo con el objeto de producir un pellizcamiento para saber si esto produce o no dolor. Esto únicamente nos traduce el trastorno funcional de la zona periférica, pero no me puede asegurar la ruptura meniscal. La prueba, estas dos pruebas, la de McMurray y Apley, son las que por lo general utilizamos para determinar si hay o no lesión de un menisco interno o externo. Estos signos mecánicos se realizan mediante la provocación de un crujido o un chasquido que solamente aparece en la maniobra que sobrecarga el menisco. Y entonces que corresponden a una maniobra que en ocasiones al menisco correspondiente hacia adentro o hacia afuera, que van a producir dolor o la misma sensación del accidente que lo originó. Esta prueba de McMurray se realiza con el paciente de cúbito dorsal, se coloca el pulgar en la línea articular y otra en el pie, siempre con la rodilla en flexión, realizando rotación externa y ABD, provocando dolor en la línea articular medial. Si esto es positivo, el paciente probablemente tenga una lesión del menisco medial. Y si lo hacemos en sentido contrario, en rotación interna y aducción, y es positivo a nivel de la palpación de la interlínea articular, bueno, pues entonces tendremos datos sugestivos de lesión, pero del menisco externo. Sin embargo, les recuerdo que la lesión más frecuente es en el menisco interno. Las maniobras más utilizadas son estas dos, McMurray y Apley, así se denominan. Hay otros signos que se pueden utilizar, aquí nada más para señalarles, con el paciente sentado, hacemos el movimiento, pero el nombre ya cambia, se conoce como maniobras de Steinman 1, Steinman 2, maniobra de McMurray, maniobra de Apley. Todas estas son pruebas para realizar el diagnóstico, de la lesión del menisco. La prueba de McMurray, les recuerdo, se realiza para el menisco interno, pero el pie está rotado de manera externa y hacemos una palpación con ligera flexión de la rodilla. Nosotros la vamos flexionando y la palpación de la interlínea articular interna durante esta maniobra se puede oír un clic, como un chasquido, en la medida que la lesión meniscal se desliza entre el cóndilo femoral y la superficie del platillo tibial. Entonces, flexionamos de manera pasiva la rodilla y vamos rotando el pie hacia afuera, palpando la interlínea articular, hay dolor y oímos un chasquido, podemos decir, este paciente es probable que tiene esta prueba de McMurray positiva para menisco medial.
De forma similar, pero si la realizamos con la rotación del pie hacia adentro, ¿sí? O en rotación interna, y la rodilla la vamos llevando de flexión a extensión, entonces hablamos de prueba de McMurray positiva para menisco lateral o externo. Aquí nuevamente la maniobra, la maniobra de Apley y la maniobra de McMurray. Por imagen tenemos pruebas no invasivas y pruebas invasivas. Si en los esguinces el ultrasonido para los esguinces de los ligamentos colaterales era nuestro estudio ideal y dejamos la resonancia magnética para las lesiones del ligamento cruzado anterior y posterior, en el caso de los meniscos, en primer lugar, el estudio ideal es la resonancia magnética. Y como segunda opción tendríamos un ultrasonido. Sin embargo, esto es cuestión de criterio. ¿Por qué? Porque muchas veces no disponemos ni del recurso a nivel del hospital, ni del recurso a nivel económico por parte del paciente, porque la diferencia en costos entre un ultrasonido y una resonancia, pues hay una diferencia significativa en cuestión de precios. La tomografía también se solicita, pero es el menos solicitado. La resonancia magnética, les repito, es lo ideal para las lesiones de los meniscos y ligamentos cruzados, y el ultrasonido también nos puede ayudar y lo podemos solicitar a nivel del primer nivel de atención. Y la tomografía la dejamos como último componente porque realmente ve más estructuras óseas que partes blandas. Dentro de los estudios de imagen que podemos solicitar no invasivos. La artroscopía es un método de diagnóstico invasivo porque vamos a introducir, como se ve en la imagen de arriba, a través de un artroscopio, una lente que va a dirigirse hacia la articulación de la rodilla. Ahorita vamos a ver cómo es. Y lo que observan ahí ustedes, si ven por arriba, es el cóndilo femoral, y lo que observamos hacia adentro es el borde interno del menisco medial. Y con el instrumento metálico, que es un explorador de menisco, estamos visualizando la lesión a nivel del cuerno anterior de ese menisco. La artroscopía inicialmente se utilizaba como un método diagnóstico. Al día de hoy es un procedimiento invasivo, diagnóstico y terapéutico, básicamente para lesiones de menisco y ligamentos cruzados. En el caso de una sospecha de lesión de meniscos, las radiografías simples no nos sirven gran cosa y están señalados como estudios de muy poca utilidad. La resonancia. ¿Qué es lo que vamos a observar en una resonancia magnética? Ahí tienen ustedes algunas imágenes donde se va señalando el aspecto que se observa en estas imágenes. En estas imágenes que proporciona el estudio para lesiones meniscales, ¿qué es lo que vamos a determinar desde el punto de vista del segundo o tercer nivel de atención? Hay un foco de alta densidad de señal en el interior del menisco, y este foco que está señalado con la flecha roja, lo que es el líquido sinovial en el interior del cuerpo meniscal. Si ustedes observan en la imagen de abajo a su izquierda, el triangulito que está entre el cóndilo y la meseta tibial es un menisco íntegro, a diferencia de la imagen que se observa en el lateral, en donde hay una flecha roja, dos flechas rojas que le señalan en donde está la lesión. ¿Qué es la artroscopía? Desde el punto de vista de procedimiento. Es un procedimiento terapéutico y diagnóstico y terapéutico que se realiza a través de un instrumental rígido con iluminación a través de un equipo de fibra óptica, a través del cual realizamos el procedimiento diagnóstico terapéutico a través de incisiones pequeñitas, como se señalan ahí. Es un procedimiento quirúrgico en forma, se realiza en el quirófano con todo el protocolo de atención de cualquier procedimiento quirúrgico. En este caso, ustedes observan, hay un lente que entra conectado a material de fibra óptica para visualizar el interior de la rodilla a través de diferentes portales. Portales se refiere a las incisiones que se realizan en 4 sitios: superomedial, superolateral, por lo general arriba, y el inferomedial e inferolateral si hubiera necesidad. Por lo menos hacemos 2 portales para realizar la artroscopia dependiendo de lo que vayamos a revisar.
Para poder mantener la articulación distendida y que esto nos permita hacer el procedimiento diagnóstico y terapéutico, la rodilla recibe una irrigación continua con solución fisiológica para mantener la articulación distendida. Este procedimiento también se realiza con isquemia a través de un aparato específico en algunos de los casos de cirugía ortopédica, en casos de mano, en casos de rodilla o de tobillo, a través de lo que casi siempre lo mencionamos como KIDE, pero KIDE es la marca, KIDDE, pero es un mango de presión, como si fuera un aparato de presión arterial, como un esfigmomanómetro, nada más que en este caso es para interrumpir durante un tiempo la irrigación de esa articulación, un tiempo promedio no más de 2 horas, que permita realizar el o los procedimientos sin sangrado y mantenemos la articulación con solución fisiológica. Es el único método desde el punto de vista exploratorio que permite la palpación directa a través de instrumental de todas las estructuras anatómicas de la rodilla y actualmente considerado como procedimiento diagnóstico y terapéutico que vamos a realizar al final, pero nunca debe reemplazar un buen examen clínico. Las imágenes solamente les muestran el procedimiento artroscópico desde el punto de vista exterior, con material estéril, la sonda de irrigación, el lente, y las 2 imágenes siguientes son las que se observan a través de una, dice, ruptura del menisco, en una vista artroscópica que se señala ahí, el cóndilo está arriba, el menisco abajo, y en la imagen de abajo a su izquierda también. Y el instrumento que ustedes ven es nada más una pinza especial que sirve para recortar la lesión y dejar el resto del menisco, que es lo que se realiza en la artroscopía, recortar o remodelar ese menisco, retirando la lesión y dejando lo más que se pueda del menisco para poder asegurar la recuperación de este paciente. ¿Qué sucede en el sitio donde se retira la lesión? Se forma un neomenisco, que es un tejido fibroso, ya no fibrocartilaginoso, porque hasta hace algunos años se realizaba la menisectomía total, lo cual está totalmente proscrito al día de hoy desde el punto de vista quirúrgico, porque dejamos esa articulación susceptible de tener un proceso artrósico degenerativo antes del tiempo que debía ocurrir. Hoy por hoy las menisectomías son parciales, se hace la reparación si se puede a través de suturas, se hace el recorte rasurado de esas lesiones, ya sean transversales, pequeñas del cuerno posterior, y se trata de dejar la mayor parte de cartílago sano o cartílago completo dentro de esa articulación. Las lesiones meniscales, por consiguiente, estas son imágenes de artroscopía, son susceptibles de su resolución mediante el recorte o exéresis por medios artroscópicos. Son procedimientos que se hacen mediante menisectomía parcial, ya que tienen mejores resultados funcionales, menor número de signos objetivos, de complicaciones y alteraciones a largo plazo. Se realizan suturas meniscales. Hay suturas específicas para realizar la reparación, como se observa en esta imagen de abajo. Ven ustedes unos puntos de sutura donde se realizó por el tipo de lesión la reparación a través de sutura del menisco. Esta es una menisectomía parcial y la imagen de abajo es la introducción por un lado de la imagen que va conectada, el tubo de arriba es el de la solución, la parte de abajo es el tubo o el artroscopio que va conectado a un cable de fibra óptica, se visualiza a través de un monitor, y la mano derecha del cirujano está introduciendo un objeto metálico para hacer la exploración de la rodilla mediante visión artroscópica. En consecuencia, actualmente la tendencia es extirpar solo la lesión, como les mencionaba, y se intenta dejar la mayor cantidad posible del cuerpo del menisco estable, ya que desde hace algunos años el intento de preservar el menisco ha sido la respuesta a aquellos procedimientos que se hacían, porque al hacer una menisectomía total o parcial muy amplia, los cambios degenerativos en la articulación eran mucho mayores que hacer una resección mínima de lo indispensable. Sin embargo, no todas las lesiones del menisco son quirúrgicas. Hay algunas en donde se recomienda el tratamiento conservador.
¿Cuáles son estas lesiones en donde podemos recomendar el tratamiento conservador? Obviamente las asintomáticas, donde el paciente tiene una sintomatología leve. Cuando la lesión determinada por resonancia magnética, inclusive con ultrasonido, es una ruptura que tiene una capacidad, una lesión con capacidad de cicatrización. Si tenemos una ruptura de esta medida menor a 1 centímetro, si la lesión ocurre en la zona roja, porque va a cicatrizar, o si bien es una ruptura radial sumamente pequeña. Y el tratamiento conservador básicamente, ¿de qué depende? De una adecuada medicina física y rehabilitación a través de ejercicios específicos, ultrasonido, diatermia y todos esos recursos que utilizan las personas que se dedican a la rehabilitación del sistema musculoesquelético, en particular de la rodilla. El tratamiento quirúrgico de la artroscopia, ¿qué ocurre después de realizar el tratamiento? Resecamos la lesión, tenemos que inmovilizar la rodilla del paciente en el postquirúrgico por lo menos durante 2 semanas. Luego requerimos la movilidad de 10 a 80 grados de flexión y la movilización completa después del procedimiento artroscópico es a partir de la 4ª semana y el paciente va a apoyar de manera parcial a las 6 semanas. Y para poder asegurar su regreso a la actividad deportiva es a partir de los 6 meses del procedimiento quirúrgico. Hay que tener en consideración, estas son algunas de las condiciones que actualmente se están manejando. Bueno, hay injertos de menisco, hay meniscos artificiales, qué es lo que se está investigando y se está haciendo ante la magnitud de estas lesiones, la incapacidad que conlleva a agentes que se dedican a la actividad profesional deportiva como una de las principales lesiones. Bueno, se están considerando el trasplante halogénico de menisco en pacientes menores de 50 años, pero que han tenido antecedentes de meniscectomía total y que tienen artrosis leve. Esto es una de las situaciones que se están utilizando. Se utilizan también implantes de colágeno que mejoran la movilidad y es una medida que protege los cartílagos, la colocación de colágeno a través de inyecciones intraarticulares y desde el punto de vista de la mejoría de la movilidad, sin embargo, esto se recomienda, pero no existe un consenso del mejor momento de la aplicación. Existen también injertos de menisco que son ensayos que se están haciendo a través de cultivos de células meniscales. Ya ven ustedes que por su tipo de vascularidad, cuál es la parte menos recuperable porque no tiene circulación arterial y desafortunadamente es el sitio que más frecuentemente se lesiona. Hay muchos estudios en la literatura relacionados con el trasplante halogénico, con cultivo de células meniscales para producir un menisco de manera artificial, para colocarlo sobre todo en los pacientes que no tienen menisco por una meniscectomía antigua y que son menores de 50 años. Mayores de 50 años ya hay problema degenerativo. Muy bien, creo que eso es todo por mi parte en relación a las lesiones meniscales e iniciamos la sesión de preguntas y respuestas por parte de ustedes con relación a este tema o cualquier otra duda que tuvieran del tema anterior relacionado con las lesiones de ligamentos. A ver, Javier. Sí, adelante. Entonces, ¿la principal causa para chasquido en la rodilla va a ser una lesión meniscal o hay otras causas que tal vez sean menos graves, por así decirlo? Sí, la sensación de tronido, chasquido en la rodilla tiene innumerables causas. Cuando nosotros realizamos una exploración a nivel de la interlínea articular y escuchamos ese ruido o chasquido desde el punto de vista de exploración física, es porque nos estamos orientando hacia una lesión del menisco medial en particular. Sin embargo, el ruido en la rodilla, por lo general que refiere el paciente, no necesariamente puede ser menisco. Hay otro tipo de patologías como la artrosis femoropatelar o la condromalacia a nivel de la cara posterior de la rótula, que es un despulimiento de la rótula, que la gente refiere como una sensación de ruido cuando sube escaleras. Esa es otra causa de chasquido o ruido, pero eso lo refiere el paciente. Nosotros vamos a buscar el chasquido o ese clic de entrada y salida o un clic de sonido, pero durante la exploración en la interlínea articular como lesión de menisco. El ruido que un paciente escucha puede ser por
condromalacia femoropatelar o despulimiento de la rótula, no necesariamente por menisco. Igual había leído que, o no sé si más bien un mito o como que cultura popular, que dicen que el clásico chasquido es por como que burbujas que se forman en la cápsula sinovial, pero no sé si eso es posible. Pues yo nunca lo he leído. Burbujas en la cápsula, no creo. Yo creo que más que nada es por despulimiento. Yo no tengo ese dato, ni siquiera así como en lectura popular, no lo tengo, Javier. No, yo creo que tenemos que enfocarnos a lo que está demostrado científicamente, ¿no? Científicamente, ruido en la rodilla, chasquido en la rodilla, las causas principales son, sobre todo en mujeres con rótula alta, condromalacia y jóvenes, condromalacia rotuliana. Pacientes adultos mayores, pues artrosis degenerativa. Pero cuando yo escucho ese chasquido durante una maniobra específica, explorando la rodilla a nivel de la interlínea articular, puedo asumir que hay un signo positivo para lesión del menisco interno. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Yo, doctora, ¿esa ¿Sí? sensación que se trabe la rodilla es necesariamente solo por el menisco o puede ser debido también a una lesión en el ligamento? No, es por el menisco. Cuando la rodilla se traba es menisco. Acuérdense que los ligamentos lo que nos dan es sensación de inestabilidad. Dificultad para bajar, sensación de que me voy a caer, no me sostiene la rodilla. Pero cuando la rodilla se bloquea o el bloqueo articular es menisco. ¿Por qué? Porque el menisco, al estar roto, no sigue el movimiento. Por eso inicié diciendo que el menisco, ¿cómo se mueve? Se desplaza exactamente igual que el cóndilo sobre la tibia. Y solo nos movemos en flexión y extensión. Ligera ABD y ADD y mínima rotación medial y lateral cuando tenemos la rodilla flexionada. Si ocurre algún movimiento más allá de esto permitido, el menisco no sigue el mismo deslizamiento entre el cóndilo y la tibia, y entonces se pellizca, se rompe y se traba la rodilla. Eso es lo que ocurre. ¿Sí quedó aclarada Gracias. su pregunta? Sí. ¿Alguna otra Sí, pregunta? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta, no? Quedó todo aclarado. La diferencia entre lesiones de ligamentos hay que definir muy bien. Colaterales, esguinces, cruzados, más frecuente anterior, menos frecuente posterior, más graves, las de ligamento cruzado anterior, principal ligamento estabilizador de la rodilla, y las lesiones meniscales pueden ser agudas, pueden ser crónicas o de tipo degenerativo. Las agudas son las relacionadas con traumas directos a nivel de la rodilla, por lo general un mecanismo de rotación con el pie fijo en el piso o el pie fijo en una posición, pero una rotación brusca que me va a lesionar el menisco, hacia adentro o hacia afuera, dependiendo del mecanismo de lesión. Las lesiones crónicas, bueno, por lo general se manejan de manera conservadora si son lesiones no graves, dependiendo de nuestro diagnóstico por imagen, y las lesiones degenerativas conllevan un proceso degenerativo, sobre todo en pacientes mayores de 50 años, en donde el menisco está lesionado, pero no por un trauma, sino por una degeneración propia de la estructura anatómica. El tratamiento ideal para la reparación y la lesión meniscal en personas jóvenes en donde tienen una lesión importante es la cirugía artroscópica. Al día de hoy, en donde la tendencia actual es retirar solamente o reparar la lesión por hasta donde se pueda y tratar de conservar la mayor parte del menisco al día de hoy. Las lesiones en particular de la zona avascular del menisco pues tienen muy poca capacidad de recuperación y por esto es que tienen que ser quirúrgicas, sobre todo a nivel del cuerno posterior y del borde interno del menisco. Las lesiones que son en la zona vascular se puede permitir el tratamiento conservador. Cualquiera que sea nuestro diagnóstico y tratamiento del paciente, considerar muy importante el proceso y recomendación de rehabilitación en el fortalecimiento básicamente del músculo estabilizador de la rodilla, que es el cuádriceps, para mejorar la función de la rodilla. Y en el caso de los estudios diagnósticos que están a nuestro alcance solicitar, en el caso de los esguinces, las lesiones, ligamentos colaterales, contemplar que la radiografía solamente en el caso de que sospechemos de que hay alguna fractura, bueno, tal vez. Pero lo ideal es solicitar un estudio de ultrasonido
que nos va a determinar una lesión grado 1, grado 2, inclusive grado 3. La resonancia magnética básicamente es idealmente para el cruzado anterior, idealmente para el menisco, para los meniscos. Sin embargo, un recurso que tenemos como segunda opción o primera, si nos disponemos de la accesibilidad de la resonancia, un buen estudio que nos puede orientar en más del 60 hasta el 80% en relación a especificidad y sensibilidad, es el ultrasonido de la rodilla para lesiones de menisco y lesiones de ligamentos cruzados. Nos orienta, nos ayuda, es un buen recurso. Sin embargo, lo ideal, les repito, idealmente, ¿qué debe tener este paciente? Bueno, oiga, doctor, ¿qué estudio me recomendaría si tengo las posibilidades económicas o a nivel institucional de realizarme? Bueno, pues tiene usted una lesión meniscal, lo ideal sería una resonancia magnética. Sospechamos de una lesión de ligamento cruzado anterior, ya sea aguda o crónica, bueno, pues idealmente una resonancia magnética. No dispongo del recurso, pero dispongo de un recurso para un ultrasonido, bueno, pues también nos ayuda para poder dar las indicaciones precisas y la referencia de esos pacientes a quien corresponda para la resolución de su tratamiento. Métodos de inmovilización para la rodilla en casos agudos tenemos que contemplar ante casos de gran edema a nivel de la rodilla, porque la lesión fuera una lesión más o menos importante, colocar un vendaje almohadillado con algodón y vendas elásticas o inclusive hasta una férula muslopodálica. Son las dos únicas formas de inmovilizar. Los usos de aparatos externos como las rodilleras, etcétera, bueno, esos corresponden a un proceso de rehabilitación, sobre todo en aquellos pacientes que han sido intervenidos del ligamento, de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior para proteger la cirugía e iniciar la rehabilitación en el caso de estos pacientes. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta hasta acá, jóvenes?